Huancavelica, el poder de la comunicación. Presidenta de la Asamblea Nacional, que nos da el honor, Presidenta, de estar usted con nosotros aquí y con mucho gusto, por supuesto, todos los que hacemos Huancavelica estamos prestos a darle la mejor de las atenciones. Bienvenida. Muchas gracias, un saludo muy especial a Radio Huancavelica, que además hemos tenido una serie de diálogos telefónicos y ahora estar en vivo, pues mucho mejor una entrevista en la que podamos analizar ciertos temas de coyuntura nacional, por supuesto ya en un mes, finalizando el año 2016 y previos a empezar un año con muchísimos retos todavía, así que un gusto realmente saludar con todos los radioescuchas en esta mañana de sábado y bueno, darles todo nuestro abrazo, nuestra solidaridad en este mes y que nos dure todo el año ese ánimo y ese ambiente que siempre nos generan estas fechas navideñas y de fin de año. Así que un abrazo muy especial también a toda la familia guayaquileña y ecuatoriana. Dicho de paso, usted cumplió su palabra, porque usted ofreció telefónicamente en una de las entrevistas que le hicimos que usted iba a llegar en algún momento acá a los estudios. No, dije, la próxima vez que vaya a Guayaquil estaré en los estudios. Mire usted, qué buena cosa. Así que muchas gracias. Lenin. Sí, para darle los buenos días, la bienvenida a la presidenta de la Asamblea Nacional, es un gusto poder compartir con ella este espacio, ya que hay muchos temas de carácter nacional que merecen ser tratados en detalle. Además estamos en campaña o viviendo la pre-campaña, los momentos previos a la campaña. La presidenta también es candidata para ser reelecta como asambleísta nacional y bueno, también hay otros asuntos como por ejemplo los proyectos de ley, uno en especial que ha anunciado Gabriela Rivadeneira va a presentar y que se refiere a la lucha contra la corrupción, que ese es otro de los temas álgidos que está viviendo el país y el gobierno. Y bueno, de esas y otras cositas más vamos a conversar en los próximos minutos con la presidenta, con la titular de la Asamblea Nacional. Yo comienzo consultándole a ver si se cumplieron los objetivos en este año 2016 en materia de cumplimiento, de aprobación de proyectos de ley y que se convirtieron en leyes. Usted ha anunciado que se han aprobado 40 leyes este año 2016. ¿Cuál para usted constituye la más importante o las más importantes, ¿no? Bueno, ahora ya previo a terminar nuestro periodo legislativo, en realidad, que culmina ya en mayo del 2017, hemos hecho una evaluación y lo importante es que por primera vez sentamos la necesidad institucional de que el legislativo también haga evaluaciones de sus planes de trabajo presentados. Por primera vez la función legislativa está realizando esa evaluación del plan de trabajo presentado para el que fuimos electos asambleístas en el 2013 y desde el 2013 hasta la fecha hemos aprobado un poco más de 50 leyes, a la fecha son 56 leyes exactamente que han sido aprobadas y que cumplen ahora el 87% de nuestro plan de gobierno presentado. Ahora, hasta mayo del 2017, esperamos acercarnos por sobre el 90%, lo que va a ser muy positivo para la gestión legislativa, pero más allá de dar una cifra o un indicador muy frío, como podría resultar dar los números que acabamos de indicar, es qué es lo que hemos logrado dentro de este periodo legislativo para profundizar el proyecto de justicia social. Es decir, cada una de las leyes trae consigo el pago de una deuda social y lo que nosotros denominamos también la conformación de esa sociedad del buen vivir instaurada en la Constitución de Montecristi. Por ejemplo, recalcar para mí que fue muy importante aprobar una reforma a la ley laboral donde se permite y se reconoce ahora el trabajo de las trabajadoras no remuneradas del hogar de las amas de casa, que son 1.500.000 mujeres en el país, que aportan el 15.4% del Producto Interno Bruto, es decir, un trabajo que fue invisibilizado durante toda la historia y que hoy le hemos puesto cifras, es decir, hemos contabilizado cuál es ese aporte real y nos permite saber que anualmente es 11.000 millones de dólares los que aportan las amas de casa al desarrollo de nuestro país. Y que las han incorporado a la formalidad. Y ahora ya no solamente que se las reconoce como trabajadoras, sino que se ha permitido que con derecho de trabajadores puedan acceder al sistema de seguridad social con una tabla diferenciada según sus ingresos para que puedan acceder posteriormente a un pago de una jubilación que permita realmente dignidad de vida. Porque si esa mujer que además la población más empobrecida suele ser la población de las mujeres por diferentes
diferentes circunstancias, falta de educación, falta de acceso laboral, falta de capacidades también generadas para diferentes áreas laborales. Ante eso la invisibilización de la sociedad, pero si le sumamos que esa mujer queda viuda, se divorcia o tiene otros condicionantes, se ahonda la situación de pobreza y muchas de las mujeres están muriendo en situación de miseria. Ese es uno de los temas que hemos enfrentado con mucha seriedad. Otro de los temas que para nosotros ha sido un avance significativo no es solamente el tema de la ley de agua que prohíbe la privatización, sino y sobre todo la ley de tierras que permite terminar con latifundios en pleno siglo XXI que mantienen tierras improductivas cuando nuestra necesidad es la de garantizar soberanía alimentaria, pero también la de garantizar la titularización y la legalización de la tierra para quien realmente trabaja en el sector del campo, de la ruralidad, el tema de el trabajo y lo que promueve tener un título a su propiedad. Leyes como esas, leyes tributarias que han sido fundamentales, no o contrario a lo que muchos actores dicen, para generar más impuestos en el país, al contrario, leyes tributarias que han incentivado muchísimo el tema del sector particular o privado, mucho más en este año donde hemos tenido realmente una desaceleración económica importante, producto de varios factores externos que han dificultado la economía nacional y que si no hubiera sido por esas reformas que incentivan, ponen realmente al sector productivo como una palestra importante de sostenimiento de empleo, de sostenimiento de producción de materia prima, del cambio de la matriz productiva, no hubiéramos podido realmente estabilizar medianamente la economía del país. Ahora vemos con mejores ojos que ya para finalizar este año tenemos mejores precios del barril del petróleo, que ya las situaciones están mejorando. La firma del acuerdo con la Unión Europea sin duda alguna significa también un paso importante en esa estabilidad, pero digo, son esfuerzos que lo hemos hecho pensando justamente en las dinámicas y en las coyunturas que hemos vivido durante este último tiempo y que ha requerido justamente ese accionar del legislativo. Aquí en Huancavilca 830M, dialogando con la licenciada Gabriela Rivadeneira, ella es la presidenta de la Asamblea Nacional. Licenciada, ahora, ¿cuál fue el espíritu, cuál fue la predisposición de los asambleístas cuando ustedes promovieron dentro del Pleno la aprobación de la ley de cultura y la ley de interculturalidad, que es importantísimo? Mire que para mí eso, yo no podía irme de este periodo, podía terminar este periodo sin cumplir una de las aspiraciones que traemos desde el sector cultural durante muchísimos años. Fuera de micrófonos conversábamos hace un momento que yo empecé mi militancia a los 14 años justamente en un movimiento cultural y desde ahí la convicción de que este país, toda su diversidad, que es nuestra principal riqueza y que se expresa además a través de diferentes manifestaciones artísticas y que ha habido una experiencia y que tenemos un potencial en el ámbito cultural, pues era necesario tener una ley de cultura que realmente genere el sistema integral de la cultura en nuestro país. Hemos cumplido con este mandato, que además es importante porque esta era la única ley que hacía falta para cerrar el mandato constitucional. Es decir, la Constitución de Montecristi nos dio una serie de tareas puntuales, todas habían cumplido con excepción de la ley de cultura y ahora esto también cierra el mandato constitucional de Montecristi. Y ya tenemos, y actualmente la comisión ya ha aprobado el informe del veto presentado, que son las observaciones ya a la ley aprobada en la Asamblea. La próxima semana estaremos tratando en el Pleno el veto y esperamos con esto ya pueda publicarse en registro oficial para que desde enero del 2017 tengamos una nueva ley de cultura que fortalezca nuestros saberes y conocimientos ancestrales, así como la protección de nuestro patrimonio cultural tangible e intangible, que fomente la nueva manifestación artística que tenemos, especialmente de culturas urbanas, que es fantástico lo que se está generando también a nivel de cultura urbana en nuestro país, y que también reconozca a los actores y gestores de la cultura como trabajadores, que es otro de los hitos que teníamos que romper. Es decir, muchas veces escuchamos que el artista vive de los aplausos. Y muchos años pasamos prácticamente pidiéndole a los artistas que por un apoyo, por una ayuda, se presenten en un espacio cuando es trabajo y tiene que ser reconocido con trabajo y todo lo que eso significa para garantizar que los artistas y gestores culturales en nuestro país realmente tengan una garantía. Y están respaldados ahora. Ahora esta ley los reconoce como trabajadores, pero además también genera un sistema de flexibilidad para la seguridad social, para que ningún artista quede fuera de la seguridad social. Yo he conversado con varios de los artistas
históricos, o sea, de aquellos que han trabajado toda su vida, que ya están en edad adulta y que han trabajado toda su vida por y que son pobres. enorgullecernos a este país. Y no solamente que son pobres, sino que no tienen ningún resguardo de seguridad por parte del Estado. Así es. Ahora esta ley marca la obligatoriedad del sistema de seguridad social de generar, al igual que las amas de casa, una matriz especial y flexibilidad para que los artistas y gestores culturales también sean parte del sistema de seguridad social y con ello tengan esos servicios, especialmente el de atención en cuanto a pensiones jubilares se refiere como derecho de los trabajadores de la cultura. ¿Cómo se llevan estas dos leyes, la cultural y la intercultural? ¿Cómo se llevan? ¿Cómo ustedes la han aliado? El tema de la interculturalidad para nosotros es eje transversal, es decir, nosotros definimos como ejes transversales de nuestra gestión 5 componentes básicos. El primero que no puede faltar, hacer una asamblea conformada con el 42% de mujeres y 3 mujeres al frente, que sea el tema de género. El género ha sido parte transversal de nuestra legislación. El tema intergeneracional, comprendiendo que las nuevas generaciones tenemos que todavía aprovechar de la sabiduría y de aquella conocimiento generado por quienes nos han antecedido en el desarrollo de nuestro país, y el tema intergeneracional se vuelve fundamental. El tema intercultural, que es el reconocimiento pleno de nuestros pueblos, nacionalidades y de toda la diversidad, que ya está reconocida en el artículo 1 de la Constitución de Montecristi, cuando hablamos del Estado plurinacional e intercultural y todos los derechos que eso conlleva. El tema de movilidad humana como derecho humano fundamental, y que para nosotros esto ha sido importante porque hemos sido casi el único país en el mundo que ha propuesto, por ejemplo, ante las Naciones Unidas, que la movilidad humana, es decir, el hecho migratorio, sea considerado un derecho universal por sobre la seguridad de los estados. Ahora estamos viviendo ante una nueva crisis civilizatoria y vemos aterrados como todos los días muere gente, especialmente en el Mediterráneo. ¿Cuántas vidas han sido sacrificadas por gente que tiene que migrar forzosamente a buscar lugares de resguardo? Esa ha sido una postura nuestra y por eso el día jueves de la próxima semana vamos a tener ya el segundo debate y esperamos que sea también la aprobación de la Ley de Movilidad Humana como parte también del cumplimiento de nuestra agenda de trabajo, y que ha sido una ley que ha venido trabajándose con cooperación y con organismos internacionales, porque sería la ley que nos ponga a la vanguardia en temas migratorios a nivel mundial. Y el quinto eje, que es el tema de la discapacidad, que lo hemos trabajado desde el inicio de este proyecto político y que ahora obviamente tiene su propio rostro en la figura de Lenín Moreno, cuando ha levantado una lucha muy fuerte por todo el tema de la inclusión social y de la dignidad de la sociedad al incluir también a todas las personas con discapacidad. Entonces son los 5 ejes transversales que encontramos en todas las normativas, y la Ley de Cultura, por supuesto, no puede estar exenta de estos ejes, y principalmente el tema de la interculturalidad, que son el tema del reconocimiento de nuestra diversidad. Yo la felicito y felicito a los asambleístas porque en lo personal apoyo muchísimo esto de la cultura. De hecho, aquí en la radio hay un programa cultural, se llama Prisma Cultural, que ese está todos los días sábados de 9 a 10 de la mañana, de 8 a 9 de la mañana, todos los sábados, y se reprisa 2 veces a la semana, porque los pueblos necesitan de eso, la cultura. Necesitamos reconocernos cada vez más, saber que todo. Todos somos seres humanos con oportunidades, con condiciones, pero que tenemos una diversidad que es maravillosa y que tiene que ser reconocida como esa diversidad que nos permite además avanzar, y dinamizar, también tener un desarrollo holístico, integrador. Siempre la cultura va a tener sus beneficios, Lenin. Así que es positivo. Sí, yo quería consultarle a la presidenta de la Asamblea, ya ha hecho referencia a los logros, a los alcances de la Asamblea, dice que están en un 83%, si no me equivoco, 87%. ¿Qué es lo que no se hizo? ¿Qué es lo que y qué es lo usted me dice? En estos últimos 15 días vamos a avanzar un poquito más, pero algo va a quedar sin hacer. Sí. ¿Qué es lo que se queda sin hacer? Bueno, digamos que el cumplimiento lo hacemos en base a los indicadores que nosotros presentamos en el 2013. A eso hay que sumarle una serie de legislación que ha sido parte de la propia coyuntura nacional y que ha sido necesaria toparla. Tomemos en cuenta que tenemos una constitución sumamente nueva, es decir, es una constitución desde el año 2008 que nos ha exigido al legislativo durante estos años ir ampliando la legislación para que pueda cumplir el mandato garantista de derechos que tiene Montecristi. Faltan todavía muchas cosas por hacer y por eso nuestra intención es continuar haciéndolas desde el próximo periodo en el legislativo, pero de nuestro periodo, ¿qué queda pendiente? Por ejemplo, el tema de la Ley Integral de Seguridad Social.
Queda pendiente porque hemos avanzado en temas parciales, como decimos, el reconocimiento de las amas de casa, el reconocimiento de los artistas, pero tenemos que avanzar hacia la universalización de la seguridad social, que es el mandato constitucional. Entonces tenemos que avanzar y nuestra propuesta para el próximo periodo es la ley de seguridad social, para que transportistas, comerciantes, es decir, la población ecuatoriana tenga acceso a seguridad social cumpliendo ese mandato de universalidad. Tenemos que trabajar sobre los temas laborales, es decir, nuestra intención era ampliar y garantizar un nuevo código de trabajo en el país que pueda realmente acoger no solamente los convenios internacionales de los que Ecuador es parte, sino que pueda también garantizar todos los derechos laborales que hemos avanzado también en este periodo, ya en un solo cuerpo normativo como es el Código de Trabajo. El Código de Salud lo hemos empezado a tratar ya formalmente, esperamos cumplir el primer debate en las próximas semanas, pero si es que no llega a aprobarse como tal, quedará ya para la aprobación del siguiente periodo. Son temas como los gruesos que realmente nos planteamos y que no vamos a poder aprobarlos en este periodo y que forman parte de ese 5% de agenda pendiente que quedará para el siguiente periodo. Ahora, usted lo ha escuchado porque la oposición se ha encargado de difundirlo de manera amplia. A la Asamblea Nacional dan por llamarla el Ministerio de la Legislación, ¿no? Criticando de cierta manera la coordinación que existe entre el Ejecutivo y el Parlamento. Yo quería preguntarle, ¿cuántos de los proyectos que ustedes han tratado y aprobado en este año, no hablemos de este periodo, en este año, y si tienen la cifra del periodo completo, mucho mejor, han sido de iniciativa del Ejecutivo o del oficialismo, y cuántas de estas leyes han sido pues iniciativa de los sectores de oposición? Bueno, estamos complementando la información para sacar ya el porcentaje en sí mismo, pero yo lo que puedo decir es que debemos tener claridad que la Constitución lo que marca son funciones del Estado, con sus competencias y autonomías, por supuesto, pero sobre todo con una visión que es que cada función del Estado aporte para generar la sociedad del buen vivir. Eso quiere decir que la legislación de manera inmediata se conecta con la aplicación de la política pública, porque la legislación lo que garantiza es un derecho. El derecho tiene que operativizarse a través de una política pública. ¿Quién ejerce la política pública? El Ejecutivo. Entonces, para nosotros ha sido fundamental el poder dar herramientas absolutamente claras que garanticen y amplíen derechos para que puedan ser operativizados a través de las demás funciones del Estado para mejorar la condición de la vida de la gente. Entonces, ahí toma sentido no un trabajo, digamos, de conexión inmediata o, como bien lo dicen, juntos pero no revueltos, es decir, cada uno en lo que le corresponde. Una coordinación normal, cada ¿no? uno lo que le corresponde, pero obviamente sabiendo que todos tenemos que aportar hacia el mejoramiento de la calidad de vida de los ecuatorianos. En este periodo, sin duda alguna, hemos tenido muchísimas iniciativas legislativas, lo cual garantiza que los asambleístas están permanentemente presentando alternativas. Yo misma en mi calidad de asambleísta creo que he presentado un poco más de 5 proyectos de ley que están siendo canalizados. Cada asambleísta ha adoptado lo suyo, pero también al Ejecutivo le corresponde lo de él. Los temas más polémicos y que entran por lo general en la opinión pública son los temas económicos y tributarios y que han sido recurrentes en esta temporada por la misma coyuntura económica que hemos tenido en el país. Constitucionalmente, los únicos que pueden presentar proyectos económicos y tributarios es el Ejecutivo. Entonces ahí es cuando tenemos esa invisibilización del trabajo restante de la legislación, cuando concentramos la opinión pública en los temas únicamente de coyuntura. Pero, Presidenta, de la oposición no se ha aprobado nada, ¿no? Ningún Muchos proyecto. de los proyectos son parte de proyectos que han sido aprobados. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, Código Penal. En el Código Penal no es que se presente un solo proyecto y es aprobado ese proyecto. Actualmente incluso existen varias propuestas de reformas al Código Penal, entre los que están propuestas de la oposición, propuestas oficialistas y propuestas de otras funciones del Estado para eso. Eso se lo sintetiza. Eso se los une y por eso es que son complementarios, y al momento de aprobar, los proyectos que ya son aprobados recogen una serie de iniciativas legislativas de las que también son parte los proyectos de oposición. Por eso yo digo, cuando escucho a algún asambleísta de oposición sentenciar o poner en el extremo de que nada es aprobado,
Eso es falso y es parte de esa demagogia infértil en la que tenemos que tratar de, con responsabilidad, ir terminando de la política ecuatoriana. Muchos de los asambleístas de oposición han aportado y esos aportes han sido recogidos en normativas aprobadas que han sido sumamente saludables para seguir avanzando en este diálogo parlamentario y en una democracia interna necesaria. Eso es una de las cosas que para mí, al menos al frente de la Asamblea, ha sido fundamental garantizar. Presidenta, estamos en diálogo con Gabriela Rivadeneira, presidenta de la Asamblea Nacional. Son las 10:30 ya, aquí en Huancavilca, 8:30 AM. Usted decía, las leyes que envía el Ejecutivo de carácter económico por lo general son las más polémicas. Y hay una con carácter económico urgente que refiere a un tema de impuestos que está generando polémica, es la ley de plusvalía. Esta ley tiene que ser aprobada antes de que termine el año, para que no pase por el Ministerio de la Ley. Debe ser aprobado este proyecto antes de que termine el año. Ya está el primer informe. Tengo entendido que en esta semana se da el debate, se lo tratará en el Pleno, luego se tendrá que hacer un segundo informe para la aprobación definitiva. ¿Cuáles son los cambios? Vamos a lo importante. ¿Cuáles son los cambios que desde el Parlamento se está proyectando implementar a este proyecto de ley? Bueno, este es un proyecto de ley que creo que nos ganó un poco la batalla comunicacional hace un año, cuando realmente el proyecto difiere muchísimo de lo presentado hace un año. Hay cambios que son sustanciales del proyecto, como por ejemplo, hace un año lo que se presentó fue que el impuesto se pague sobre la base. O sea, hay una base excluida del pago y sobre esa base todos pagaban, lo cual yo creo que fue un error de hace un año que ha sido enmendado en esta presentación de este proyecto, que ahora lo que plantea es netamente la lucha contra la especulación. Solo por darles un dato, para que ustedes sepan la importancia que tiene este proyecto de ley. De la inversión pública generada en las 9 principales ciudades del país, se tiene ya los datos que gracias a la inversión ha habido justamente una plusvalía generada que ha generado a su vez más de 600 millones de dólares de ganancias extraordinarias a manos privadas producto de la inversión pública. Entonces, ¿qué quiere decir eso? La inversión pública se hace con el pago de los impuestos del 100% de los ecuatorianos y ecuatorianas. Esa inversión pública es de beneficio público, por lo tanto no puede generar una ganancia extraordinaria privada, porque lo que estaríamos ahí entonces es dejando al mercado de la especulación, que es enorme solo. Pepe Mujica nos decía con absoluta claridad hace algunos meses, hablando del tema de la redistribución de la riqueza, que el mercado jamás se va a regular en sí solo. Y ese es el rol del Estado. El papel del Estado es regular para que el mercado no juegue con la especulación. Y pero ahora ¿cuántos este proyecto son los de ley, especuladores? bueno, eso ya tendremos que verlo en la práctica. Porque la ley abre el paraguas y nos considera a todos especuladores. No, para nada. Más bien genera la diferencia exacta del especulador, es decir, de esta ley quienes sí tienen que preocuparse son los especuladores, pero esta ley va a beneficiar al 34% que todavía no tiene, el 34% de las familias ecuatorianas que todavía no tiene vivienda propia. ¿Y por qué la va a beneficiar? Porque esa familia va a poder comprar su vivienda a precio real, no al precio que genera la especulación del mercado de la compra pero y venta. podría estar perjudicando a ese otro 63% que sí tiene vivienda, ese otro Tiene 65%. vivienda. Y miren, los que tenemos vivienda para garantizar vida digna a nuestra familia. ¿Cuántas familias ecuatorianas viven de la compra y venta de sus casas? Es solamente esa reflexión. No, pero muchas familias, incluso, dependiendo de las circunstancias que se le presenten en su vida, pueden verse obligados o tomar la decisión de vender su vivienda. Por supuesto. Yo conozco familias muy grandes que ya cuando sus hijos se han ido, deciden vender esas casas grandes para irse a un departamento. Aquí no hay intención de especular. Y resulta que se han vivido la familia durante 20, 25 años, eso que lo compraron en un monto hoy relativamente bajo, cuesta muchísimo más. Y allí no hay intención de especulación. Y ese tipo de distinciones, la ley no la realiza. Por eso yo le preguntaba, Presidenta, ¿cuáles son? Y ustedes lo tienen claro, ustedes tienen identificado este problema, porque las leyes no son perfectas, si no, no irían donde ustedes para que las revisen y las procesen. Pero ¿no? mire, Lenny, ahí solamente con el ejemplo que acaba de poner, que me parece importantísimo, porque la ciudadanía se hace Sí, siempre esa pregunta. claro. Estamos olvidando un factor, que es que actualmente tenemos una ley de plusvalía, Sí, así es. que fue aprobada en 1970. O sea, desde esa fecha, todos los ecuatorianos pagamos un impuesto por sobre el valor de la compra y venta de un bien inmueble. Actualmente ese monto es 7.5% del precio de venta.
sin excepciones, sin considerar ningún tipo de valor generado por mejoras, es sobre el 100% de la venta. Es decir, actualmente, quien tiene una vivienda de 10,000, como el que tiene una vivienda de 1,000,000, pagan el 7.5% del valor de la compra-venta. Este proyecto incluso lo que va a hacer que esa gente que actualmente pague ese impuesto, muchos de ellos no paguen impuestos. Y yo les voy a poner un caso porque creo que aquí es importante ver en números. Tenemos un terreno que vale $100,000. Ya, exagerado, que además ya es un número exagerado. Pero para poner un número, ese es un ejemplo de minoría. Pero poner un ejemplo cerrado y de un número que es fácil multiplicable. $100,000. Después de 5 años, lo vendo en $150,000. La ganancia es $50,000 entonces en 5 años. Con la ley actual, que pagaría el 7.5 de impuestos, debería pagar $3,750 por esa venta de ese bien. Con la nueva ley tendría que pagar 0. ¿Por qué? Porque ya esa ganancia se la considera ganancia normal. Sí, pero el ¿Cómo impuesto se hace el tema de la ganancia normal? Pero en ese momento se pierde algo, Presidenta. Yo quisiera que usted me lo explique, porque la verdad es que yo, al menos a mí me queda un vacío. Ustedes dicen, un terreno que vale 100,000, después vale 150,000. ¿Por qué vale 150,000? ¿Porque hubo obra pública? ¿Porque hubo inversión privada? ¿Porque se construyó un centro comercial? ¿Porque se hizo una escuela? Porque entonces, esas distinciones no constan en la ley. No siempre la plusvalía se genera por inversión pública. A veces se genera por inversión privada. Y en ocasiones, también la obra pública genera minusvalía. O sea, por ejemplo, recordará usted, que ha vivido tantos años en Quito, que las casas que quedaban en los alrededores del antiguo aeropuerto Mariscal Sucre, muy pocas personas querían ir y comprarlas porque el sonido de los aviones, el escándalo que era vivir al lado de la pista, volvía francamente insoportable. Hoy en día tengo entendido que hay un parque, hay unos proyectos, hay algunas cosas, eso ha subido su valor sin que se haya puesto $1 todavía en esto. Entonces, esas distinciones no constan en la ley, se las va a considerar en la discusión. Sí, por supuesto. Y son perfectos los ejemplos que estamos viendo en este momento porque es lo que nos permite que la ciudadanía comprenda adecuadamente de qué se trata el proyecto de ley. A ver, primero no estamos hablando sobre el beneficio particular. Es decir, si usted tiene una casa y usted a su casa le cambió el piso, le puso mejor, le pintó, le hizo una mejora, le puso un cuarto más, todo eso ya consta dentro del precio real. Entonces, si mi casa que yo la compré a 50,000 y por mejoras la mejoré a 70,000, ese es el precio real sobre los 70,000. A esos 70,000 se suma los impuestos actuales, que son, por ejemplo, las contribuciones por mejoras que cobran los municipios cuando hacen una mejoría del adoquinado, del agua potable, del alcantarillado. Hay un precio por mejoras. Con eso también evitamos la doble tributación, que es otro de los argumentos. No hay doble tributación porque ese impuesto que ya pagamos por mejoras se considera dentro del precio real. Además de eso, se pone $8,743, me parece que son el de 24 salarios básicos unificados que queda exento del pago de este impuesto. Pero además de esto, se toma ya por ende el porcentaje que el Banco Central del Ecuador genera anualmente ya de incrementos sobre los bienes inmuebles en el país. Todo eso se suma y ese es el valor real del bien. Sobre eso, ninguna familia paga un solo centavo. Le pongo el mismo caso de quienes tienen viviendas de 500, 700, 800,000 o $1,000,000. Si yo tengo una casa de $1,000,000 y vendo esa casa en $1,200,000, después de 10 años pagaré 0. Ese es el proyecto de ley. Entonces, por eso es que hay que comprender en el sentido de que no genera un daño a ninguna familia ecuatoriana, sino más bien a quienes especulan y quienes se generan a través de la información privada. Porque si soy pana del alcalde y el alcalde me dice que en 5 años por tal sector va a pasar una mega carretera y yo, beneficiaria de esa información privilegiada, voy y me compro un terreno que cuesta $5,000 ahora porque no hay nada en ese lugar, pero en 5 años va a pasar la carretera y va a pasar a costar de $5,000 a $100,000, eso es especulación. Y eso es especulación generada a través de información privilegiada. Eso sí controla esta ley. Pero además la recaudación de esta ley, que es lo importante también de este proyecto de ley, que diferencia del proyecto de hace un año, es que el 100% de recaudación de esta ley va directamente a los municipios.
para que los municipios acojan estos recursos y los generen directamente en inversión de su competencia, que es agua potable y alcantarillado. Estamos en Guayaquil. Muchísimos sectores periféricos y barrios periféricos de Guayaquil no cuentan con servicios básicos. Todo lo que genere Guayaquil en cuanto a la recaudación de la especulación de la tierra y del valor extraordinario de compra de bienes inmuebles va a ir directamente a la construcción de sistemas de agua potable y de alcantarillado. Entonces, esta ley tiene muchas potencialidades para el desarrollo, tiene una segmentación muy clara para evitar que pase los ejemplos que estamos tratando en este momento, es decir, que no se diferencie sobre la inversión privada sobre un bien totalmente. Si yo invierto, pues es mi ganancia. El tema es no tener una ganancia extraordinaria generada por el valor que nos correspondería a todos, que es el bien público. Entonces, esa es la diferencia y el fondo que tenemos justamente sobre esta ley de especulación del suelo y de los bienes. Dialogando aquí en Huancavilca 830M con la presidenta de la Asamblea Nacional, licenciada Gabriela Rivadeneira Burbano. Ya para ir cerrando este diálogo, presidenta, a mí me queda claro este proyecto de ley. Si yo tengo un bien ya 10 años atrás, el día que lo venda no voy a pagar un solo impuesto. Eso me queda claro. Y los candidatos, los candidatos pues ya están calificados en CNE, manifiestan que la Asamblea Nacional no ha fiscalizado. Ha habido ausencia de fiscalización. ¿Qué dice la presidenta? Si es que estábamos acostumbrados a la fiscalización del show mediático en el Pleno, tienen toda la razón. En estos 4 años no ha habido show mediáticos de escándalos en el Pleno de la Asamblea. Porque para nosotros la fiscalización es un acto permanente, es un acto diario, es un acto que además va acompañado con la veeduría ciudadana. Muchos son los ciudadanos que ponen sus denuncias en la Asamblea Nacional o en los despachos de los asambleístas sobre ciertas irregularidades en la aplicación de la política pública, y eso ya es causal para que el asambleísta inicie procesos de fiscalización, que nosotros los hemos identificado en tres parámetros. El primero: todo proceso de fiscalización inicia con la solicitud de información, porque para saber si es que es real la denuncia que tengo o cualquier intencionalidad de falencia de política pública que yo tenga, tengo que pedir la información a quien está aplicando la política pública y evidenciar si se cumple o no se cumple. Ustedes podrán ver en la página web de la Asamblea Nacional, hemos generado además un sistema de absoluta transparencia en donde cualquier ciudadano puede entrar a la página web, y en la página de fiscalización pueden ustedes desplegar todos los nombres de los asambleístas y de los partidos políticos que han realizado la solicitud de información y a qué dependencias públicas lo han hecho. Hasta la fecha, un poco más de 2 años y medio que está en vigencia este proceso y esta transparencia de la información, se han generado más de 5,000 solicitudes de información por parte de los asambleístas de instituciones públicas. Y vamos a ver en esa tabla que muchos asambleístas de oposición son los que utilizan esta herramienta de manera permanente para tener información de las instituciones públicas sobre sus denuncias. Si es que esa información no satisface, es decir, si aún con la información nosotros tenemos dudas de la aplicación, mandamos y el CAL recibe la solicitud de los asambleístas y es una comisión permanente que inicia justamente un proceso de convocatorias a los funcionarios públicos para que expliquen si han cumplido o no con la norma. Y si aún ese caso no se cumpliera, pues pasa a la comisión de fiscalización para el inicio de juicio político. En este preciso momento estamos con 2 procesos en la comisión de fiscalización. Uno generado en contra del defensor público, justamente por ausencia de la aplicación de la normativa que le corresponde a la Defensoría Pública, y el segundo es sobre los casos de Petroecuador que se desprendieron a través del informe de justicia que elevamos nosotros como Asamblea a inicios de este año como parte de la respuesta ante los escándalos de los papeles de Panamá, pero que se ampliaron a todos los paraísos fiscales. Gracias a este informe, la Asamblea pudo evidenciar no solamente las irregularidades de Alex Bravo, que está en prisión pasando el proceso judicial correspondiente, sino también las advertencias que se tuvo sobre el caso Carlos Pareja Yanuseli, más conocido como el caso Cayapa, que es uno de los más Capaya, que es uno de los más vergonzosos que hemos tenido durante los últimos años, una cadena de corrupción identificada a través de Petroecuador, que no es que está siendo socapada por el gobierno, sino al contrario, ha sido denunciada por el propio gobierno, y que somos nosotros quienes le estamos dando seguimiento para que las entidades de control realmente den respuesta de lo que hicieron
o de lo que dejaron de hacer en este caso, como fue justamente la Fiscalía General de la Nación, que está en el proceso de fiscalización en este momento, rindiendo cuentas de lo que no hizo tan bien para evitar que Carlos Pareja salga del país. Y ahora nos estamos sumando, obviamente, a esas solicitudes del gobierno ecuatoriano, al gobierno de Estados Unidos, para lograr la extradición de Carlos Pareja y que venga en el al tema país Fiscalía, a dar la Presidenta, cara a la ¿han justicia. logrado determinar ustedes ya cuáles fueron las incorrecciones? ¿Qué es lo que dejaron de hacer? Recién tuvimos la audiencia de descargo del parte del fiscal, el contralor, el director del Servicio de Rentas Internas y el superintendente de bancos. En este momento la comisión está sistematizando esa información para determinar ya cuáles fueron las acciones y las omisiones que se hicieron alrededor del caso ¿Habrá Petroecuador. juicio político al fiscal? Está abierta la posibilidad si es que realmente se demuestra que el fiscal no ha cumplido con sus respectivas competencias. Gabriela Rivadeneira va a la reelección a nivel nacional como asambleísta. Esta radio la escuchan 7 provincias. ¿Qué le puede decir a los ciudadanos ecuatorianos? Bueno, vamos a ir realmente con toda la convicción y el compromiso que lo hemos hecho siempre. Ventajosamente, nuestra primera carta de presentación es la que tenemos, nuestra responsabilidad y nuestra coherencia y nuestro accionar político durante todos estos años del ejercicio de lo público y sobre todo el trabajo permanente con la gente. Esta es una asamblea que nunca más se va a poder cerrar nuevamente para que sea una élite política la que decida por el pueblo. Hoy la asamblea es una asamblea que discute en territorio, que promueve consultas prelegislativas, que está en audiencias públicas, que genera mecanismos alternativos de participación y esa es la asamblea que tiene que seguir legislando con la gente. Así que ese es nuestra carta de presentación, eso es lo que garantizamos para el próximo periodo legislativo y por supuesto seguir garantizando que todas las normativas vayan a transformar la vida de la gente. Hemos ayudado a que un poco más de 2 millones de ecuatorianos salgan de la pobreza. Ese va a seguir siendo nuestro interés porque todavía queda mucha gente en la pobreza, mucha gente todavía en indicadores de pobreza extrema y esos son nuestro principal objetivo, obviamente sin descuidar las nuevas necesidades de una clase media beneficiaria también de las políticas de redistribución de este proyecto. Así que vamos a continuar con mucha alegría recorriendo el país. Nos toca un trabajo sumamente fuerte, esos 45 días pasan volando, pero vamos a hacer todo lo posible para que todo el país pueda conocer nuestra propuesta de trabajo y por supuesto que pueda seguir confiando en esta funcionaria y en los funcionarios que hemos presentado desde las listas de Alianza País para que sigan cumpliendo con su rol desde legislativo. Y esta dama guapa, Lenín, tiene apenas 33 años, tiene bastante energía para trabajar, ¿no? Abusando de la edad, sacamos del aire el tiempo. La última y cortita. Es solamente para que nos diga, yo sé que su asesora nos quiere matar, pero ¿cuándo va a presentar ya su pedido de licencia? Bueno, la normativa dice podrá, pero obviamente como necesitamos concentrarnos el 100% en campaña, vamos a pedir nuestra licencia, vamos a dejar los primeros días del mes de enero difiriendo y solucionando algunos temas de carácter administrativo y por supuesto estamos validando tal vez desde el 4 o 5 de enero ya poner nuestra licencia sin remuneración para dedicarnos de lleno a recorrer nuestro país. A nombre de nuestros oyentes, de nuestros compañeros que hacen Huacavilca 830M y el propio, con mucho gusto le agradecemos por estar con nosotros aquí presente. Gracias a y no ustedes. pierda el camino, que le vaya muy bien. Muchas gracias. Un saludo especial y a todos los radioescuchas, un feliz mes de diciembre.